Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo que es un quiz de repaso del tema número 4. La idea de este vídeo es que vayáis leyendo las preguntas, pausando el vídeo y tratando de contestarlas para que os hagáis una idea de si domináis los principales conceptos teóricos de este tema. Empezamos. Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La media es más sensible a valores extremos o atípicos que la mediana. Esta afirmación es verdadera. La media tiene el problema de que es sensible a valores extremos. En el caso de la mediana no es así. Decimos que la mediana es mucho más robusta que la media a la presencia de valores extremos o atípicos. Así que la afirmación es verdadera. El rango intercuartílico o IQR tiene la ventaja respecto al rango de eliminar posibles valores extremos. Esta afirmación es verdadera. El rango intercuartílico se calcula eliminando todos los valores que están por debajo del primer cuartil y todos los que están por encima del tercer cuartil, con lo cual estamos eliminando cualquier posible dato atípico o valor extremo, tanto por abajo como por arriba. Por tanto, esta afirmación es verdadera. El rango intercuartílico es más robusto a atípicos y valores extremos que el rango. En variables numéricas continuas la moda no se puede calcular. Podríamos calcular el intervalo modal, que es el rango que más se repite, pero no la moda en sentido estricto, que es el valor que más se repite. Esta afirmación es verdadera. De hecho, en variables numéricas continuas es altamente probable que no haya ningún valor que se repita, por tanto, no podríamos calcular la moda. Este es el motivo por el que decimos que en variables numéricas continuas la moda en general no se calcula. Lo que sí podríamos ver es, una vez agrupados los números en intervalos, como hacemos, por ejemplo, a la hora de representarlo en un histograma, ver cuál es el rango en el que aparecen más valores, el rango de mayor frecuencia. Eso se denomina intervalo modal o rango modal. Pero la moda en sentido estricta no se puede calcular para variables numéricas continuas, así que esta afirmación es verdadera. La moda sí está afectada por valores extremos. Esta afirmación es falsa. La moda no está afectada por valores extremos. La moda simplemente es el valor que más se repite y por tanto la presencia o no de valores extremos o atípicos no le afecta en absoluto. En una variable categórica nominal podemos calcular la moda, pero no la media. Esta afirmación es verdadera. En variables categóricas nominales es posible calcular la moda, simplemente sería el valor que más veces se repite, pero desde luego no podemos calcular la media porque una variable categórica nominal no es un número y por tanto no vamos a poder calcular la media tal y como la hemos definido, que es la suma de todos los valores dividido entre el número de valores. Así que esta afirmación es verdadera. La varianza se mide en las unidades de medida de los datos originales al cuadrado. Por ejemplo, si la varianza de la variable número de hijos es 1,3, diríamos que la varianza es 1,3 hijos al cuadrado. Esta afirmación es verdadera. Por definición, teniendo en cuenta la expresión matemática que hemos utilizado para definir la varianza, las unidades de medida de la varianza van a ser las mismas unidades de la variable original, pero elevado al cuadrado, a diferencia de lo que sucede con la desviación típica. La desviación típica se medirá en las mismas unidades que la variable original, pero la varianza se mide en esas unidades elevadas al cuadrado. Así que esta afirmación es verdadera. Si un dataset tiene mayor rango que otro, necesariamente va a tener una mayor dispersión. Esta afirmación es falsa. El hecho de que un dataset tenga mayor rango no implica necesariamente que vaya a tener más dispersión. Lo habitual es que así sea, en el sentido de que si tiene mayor rango es probable que también tenga mayor dispersión, pero no necesariamente es así. Es muy sencillo dibujar un contraejemplo en el que veamos que dos datasets con distintos rangos tenemos mayor dispersión en el dataset con menor rango. Tenemos una mayor desviación típica y varianza en el dataset con menor rango. Esto puede suceder perfectamente, porque el rango, que lo que nos mide es la variabilidad, y la dispersión, típicamente medida por la desviación típica y la varianza, son dos cosas diferentes. Así que el hecho de que un dataset tenga mayor rango que otro no implica necesariamente que vaya a tener mayor dispersión. Esta afirmación, por tanto, es falsa.
El coeficiente de variación de Pearson me permite comparar dispersiones entre dos datasets medidos en unidades diferentes. Esta afirmación es verdadera. De hecho, es una de las dos utilidades que tiene el coeficiente de variación de Pearson. Si yo quiero ver si en dos datasets distintos, medido en distintas unidades, por ejemplo, uno en kilos y otro en metros, quiero ver cuál tiene mayor dispersión, lo que no puedo hacer es comparar directamente desviaciones típicas, porque la desviación típica tiene unidades y por tanto estaría comparando algo que está medido en kilos con algo que está medido en metros, y eso no se puede hacer. La forma de comparar las dispersiones en datasets medidos en distintas unidades es utilizar el coeficiente de variación. Así que esta afirmación es verdadera. El coeficiente de variación de Pearson me permite comparar datasets y determinar en cuál de ellos es más representativa la media, que será en el que tenga un menor coeficiente de variación. Esta afirmación también es verdadera. Esta es de hecho la segunda utilidad que tiene el coeficiente de variación. Si yo calculo el coeficiente de variación en dos datasets diferentes, aquel en el que tenga un menor valor será en el que la media es más representativa. Por tanto, esta afirmación es verdadera. La z-score es una medida de dispersión. Esta afirmación es falsa. La z-score no es una medida de dispersión. La z-score es una medida de posición relativa, es decir, me permite comparar la posición relativa de dos individuos dentro de un mismo ranking o en dos rankings diferentes. Es una medida de posición relativa, no de dispersión. Así que esta es falsa. La varianza es igual al momento de orden 2 respecto al origen menos la media al cuadrado. Esta afirmación es verdadera. De hecho, esta expresión, la varianza es igual al momento de orden 2 respecto al origen menos la media al cuadrado, es una expresión muy importante en estadística, porque conocidos dos de estos valores puedo calcular el tercero, y por tanto es una expresión que conviene conocer. Esta afirmación es cierta. Si una distribución tiene asimetría positiva, entonces la media será mayor que la mediana y la mediana mayor que la moda. Esta afirmación es cierta. Cuando tenemos asimetría positiva, significa que la cola de la distribución es más larga por la parte derecha. Tenemos una cola por la parte derecha. En ese caso, esa cola arrastra el valor de la media, por decirlo en términos coloquiales, y eso hace que la media vaya a ser mayor que la mediana, que a su vez típicamente será mayor que la moda. Esta afirmación es cierta. Si por el contrario la distribución tuviera asimetría negativa, estas desigualdades tendrían el sentido contrario, es decir, la moda sería mayor que la mediana y la mediana sería mayor que la media. Una distribución leptocúrtica tiene menos dispersión que una platicúrtica. Esta distribución es falsa. La curtosis, que una distribución sea leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica, lo que nos está diciendo es cuál es la relación que existe entre el porcentaje de datos que encontramos en las colas y en la parte central de la distribución. Es decir, es una medida de forma, pero no nos dice absolutamente nada sobre la dispersión. Para conocer la dispersión necesitamos la desviación típica, la varianza o en su caso el coeficiente de variación, pero la forma, la curtosis, no nos dice nada sobre la dispersión. Podría perfectamente darse el caso de que una distribución leptocúrtica tuviera menos dispersión que una platicúrtica o más dispersión que una platicúrtica o la misma dispersión que una platicúrtica. Sin el dato de la desviación típica o de la varianza no podemos saberlo, así que esta afirmación es falsa. Todas las distribuciones normales, las gaussianas, son mesocúrticas, es decir, tienen una curtosis de 0, con independencia de que tengan mayor o menor dispersión. Esta afirmación es verdadera. Todas las normales tienen curtosis 0, son mesocúrticas, por definición. Sin embargo, da igual que la desviación típica sea mayor o menor. Una normal 0,1 y una normal 0,5 tienen dispersiones muy distintas, porque una tiene una desviación típica de 1 y otra tiene una desviación típica de 5. Sin embargo, ambas son mesocúrticas. Esta afirmación es verdadera. Observe la figura correspondiente a la curva de Lorentz de la distribución de la renta de varios países. Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera afirmación es que en el país naranja hay una igualdad perfecta y el índice de Gini es 0.
Esta afirmación es correcta. Si nos damos cuenta, la línea naranja es precisamente la bisectriz, lo que significa que absolutamente todos los individuos en este país tienen la misma renta. No hay ninguna desigualdad. En consecuencia, el índice de Gini va a ser 0. En el país azul hay más desigualdad que en el país verde. Esta afirmación es verdadera. Como vemos, la curva de Lorentz está más pegada a la parte inferior y a la parte derecha y por tanto el índice de Gini va a ser muy elevado. En consecuencia, en el país azul hay más desigualdad que en el país verde, que está mucho más próximo a la bisectriz. En el país verde hay muy poca desigualdad. Esta afirmación es verdadera. En el país verde, la curva de Lorentz está muy próxima a la bisectriz, que es la línea de igualdad perfecta. Por tanto, podemos concluir que el nivel de desigualdad en el país verde es muy pequeño. El índice de Gini del país verde puede ser 0,85. Esta afirmación es falsa. Es imposible que con esa línea que vemos en pantalla el índice de Gini sea 0,85. El índice de Gini, en este caso, tiene que ser muy pequeño, probablemente próximo a 0,1 o a 0,2, pero en ningún caso podría ser 0,85. 0,85 quizá podría ser el índice de Gini para el país azul, pero desde luego no para el verde, con lo cual esta afirmación es falsa. Observe la figura correspondiente a la relación entre las variables x e y. Las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas. La primera de ellas es que x e y son linealmente independientes. Esta afirmación es verdadera. Como vemos, aparentemente hay algún tipo de relación de tipo cuadrático entre x e y, pero esta relación no es lineal. Por tanto, podemos decir que x e y son linealmente independientes. X e y son estadísticamente independientes. Esta afirmación es falsa. Si bien x e y son linealmente independientes, la primera afirmación era verdadera, esta es falsa. No son estadísticamente independientes porque existe una relación muy clara entre x e y. Lo que pasa es que esa relación no es lineal, es de tipo cuadrático. Por tanto, en vista de este diagrama de dispersión, de este scatterplot, podemos concluir que x e y son linealmente independientes, pero x e y no son estadísticamente independientes. La primera afirmación era verdadera, esta segunda es falsa. La covarianza entre x e y es 0. Esta afirmación es verdadera. La covarianza está midiendo el grado de fortaleza en la relación entre x e y, pero en la relación lineal. Y en este caso no hay relación lineal, con lo cual la covarianza va a ser 0. El coeficiente de correlación entre x e y va a ser igual a 0. Esta afirmación también es verdadera. Recordemos que la correlación simplemente se calcula como la covarianza partido por la desviación típica de x y la desviación típica de y. Lógicamente, si la covarianza es 0, el coeficiente de correlación también va a ser 0. Por tanto, esta afirmación es verdadera. Bien, y con esto finaliza este vídeo correspondiente al quiz del tema número 4. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos en próximos vídeos.